días. Gracias por la invitación. De verdad que es una alegría estar acá. Y voy a hablar de Esther. Antes de hablar de esos datos curiosos de Esther, me gustaría contarles un poquito, muy resumido, sobre ella. Esther está relatada en el libro que lleva su nombre. Y Esther era una judía joven que vivía en Susa, pues a raíz del exilio babilónico. Y ella quedó huérfana de padre y de madre. Y es aquí donde aparece el segundo personaje, Mardoqueo. Era un primo que la adoptó como una hija. Hay otra persona que no puedo dejar de mencionar y es el rey Asuero, que era el rey de Persia. Y también está Amán, para que se aprendan los nombres, es el villano de la historia y era un alto funcionario del rey. Datos curiosos. Esther es la primera reina que podemos encontrar en toda la historia del primer certamen de belleza que podemos encontrar en la Biblia y en toda la historia del mundo. Esther es la primera reina coronada de Persia. Y también el otro dato que tengo por acá es que ella no se llamaba Esther inicialmente, sino Hadasa, lo dice en la palabra. Y Hadasa significaba, hacía referencia a una planta que se llama mirto, y mirto hacía referencia a belleza. Cuando llega a Persia, ella es llamada Esther, y Esther significa estrella. Entonces, por lado y lado, la belleza de Esther siempre fue significativa, y digo que desde nacimiento seguramente fue llamada para ser reina. El segundo personaje es el nombre de Ana. Ana, el dato curioso de Ana es que era una mujer llena de fe, una mujer muy destacada en la perseverancia y oración hacia Dios. El nombre de Ana, como dato curioso, significa favor o gracia de Dios. Yo pienso que ese nombre de Ana Dios ya lo tenía ya como propósito en su palabra. Y otro dato curioso en la vida de Ana es que era una mujer que en su tiempo fue estéril por muchos años y a través de esa oración y súplica a Dios, pues Dios le concedió el milagro de tener un hijo. El otro dato curioso en la vida de Ana es que era una mujer realmente dedicada, una mujer amorosa, una mujer que consagró su hijo al servicio de Dios. Rebeca, una matriarca de fe y sabiduría, elegida por Dios para guiar el destino de Israel. Rebeca es conocida en la Biblia por ser esposa de Isaac y madre de Esaú y Job. Su historia la podemos encontrar en Génesis 24. Uno de los datos curiosos que me llama mucho la atención de Rebeca es su nombre, que en hebreo significa ribak, que es muy importante porque significa unión o atadura. Y es significativo porque Rebeca representa esa unión en la línea genealógica de Abraham. Otro dato curioso e importante es el pozo. En la historia de Rebeca relata que ella se acercó hacia el siervo de Abraham y sus camellos a brindarle agua, y este acto de generosidad le brindó a ella pues ser esposa de Isaac. Pero algo importante es que en ese pozo, en la Biblia, pues los pozos significan un encuentro o conexión. Algo también muy importante y me llamó mucho la atención es sus orígenes familiares, ya que Rebeca, escuchen muy bien, era nieta de Nacor, hermano de Abraham. Por lo tanto, Isaac y Rebeca eran primos segundos. Y esto es importante porque para la generación o descendencia de Abraham mantuvo su generación pura. Abigail, qué mujer tan interesante, pero con un pasaje donde quiero contextualizar en 1 Samuel 25, que parece que hubiese un matrimonio raro, la bella y la bestia. Nabal, un hombre insensato, necio, que siempre quería como que contestar de mala forma. Y me gustaría muy brevemente decir, porque para poder entender esta historia, es que en ese momento los protagonistas son 4, Samuel, David, Nabal y Abigail. En ese momento en el desierto estaba David huyendo de Saúl, y en ese contexto ellos, David con 600 hombres, cuidaban el desierto. Y llega el momento en que cuando esquilaban las ovejas, David va y le manda a sus siervos y le dicen a Nabal que le regale comida. Pero este hombre lo que hace es preguntar, ¿y quién es David? Sabiendo todo el mundo que David era reconocido en ese lugar. Y David se llena de rabia y dice, ahora me voy con 400 hombres y voy a acabar con todos ellos. Pero vemos entonces la bella Abigail, una mujer sensata,
que lo que hace es humillarse, lleva regalos a David y le hace entender que la batalla no es de él, sino del Señor. Bueno, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de Débora, así como dijo el pastor, cuando faltaron esos hombres para ser jueces en Israel, el Señor levantó una mujer, que es esta mujer, obviamente con características muy importantes delante de Dios, con un gran carácter de fortaleza y valentía. Esta historia la podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulo 4 y 5, y vemos cómo Dios levantó a Débora en un tiempo de inestabilidad, pecado en Israel, y la levantó para liberar al pueblo de la opresión que en ese momento estaba sufriendo por un rey cananeo que se llamaba Jabín, y para llamarlo a su liberación. Algo lindo que podemos ahí destacar de Débora es el cantar de Débora, que lo encontramos en Jueces 5, en el que relata cómo la victoria que hubo sobre Sísara y cómo honra a aquellos que lucharon junto con ella. Bueno, continuando con el personaje de Ruth, Ruth fue una mujer que se enfrentó a muy temprana edad a una realidad muy difícil. Tuvo que afrontar pues quedarse viuda y sin hijos a muy temprana edad. Era una mujer extranjera, su nombre significa belleza, y dentro del dato más curioso que encuentro de Ruth está en Ruth 1 del 10 al 14, y es lo que ella le dice a su suegra cuando ella le dice que queda absolutamente libre, que podía hacer lo que ella quisiera, regresar a casa de sus padres, volverse a casar, y ella le dice: no, a donde tú vayas yo iré. Esto, como dato curioso, determina la personalidad de Ruth y la determinación que ella siempre tuvo al quedarse con su suegra Noemí, a pesar de ser una mujer de Moab. Imposible no hablar de María, la madre de Jesús. Este personaje lo encontramos especialmente en el libro de Lucas y Juan. Bueno, yo creo que todos los que están aquí conocen un poco, ¿cierto?, acerca de María. Sin embargo, les traigo dos datos súper curiosos, por lo menos pues yo la verdad no los había escuchado. El primero es que fue el único personaje llamado bendito 2 veces en la palabra, y no por cualquier persona, sino por el ángel Gabriel, y la segunda vez cuando ella fue a visitar a Elizabeth, y llena del Espíritu Santo, Elizabeth, porque así lo dice la palabra, le dijeron bendita entre las mujeres. Y ustedes saben lo que significa ser bendita. Significa una dicha, significa un orgullo. De verdad que fue un gran privilegio para María poder tener en su vientre nada más y nada menos que al Mesías. El segundo dato curioso es que fue el único personaje que estuvo tanto en el nacimiento como en la muerte terrenal de nuestro Señor Jesús. El personaje que me corresponde hablarles es de Priscila. De pronto no es tan famoso como los anteriores, pero tiene mucha importancia. Aparece en varios pasajes. Aparece en el libro de Hechos 18 del 1 al 3, en Romanos 16 de 3 al 5, en 1 de Corintios 16, 19 y en 1 de Timoteo 4, 19. ¿Qué es lo curioso de Priscila? Que ella no aparece sola. ¿En qué sentido? Mire que hablan de Esther, todas ellas aparecen solas. Priscila siempre aparece al lado del nombre de su esposo. Aparece Priscila y Aquilas. Sin embargo, Priscila se destaca porque fue una persona que amó la palabra de Dios, que estuvo al lado del apóstol Pablo y fue mentora de Apolos. Algo también curioso de este personaje es que fue fabricante de tiendas. Su fe en Cristo le ayudó a desarrollar un plan para evangelizar y plantar iglesias. Esto me impactó mucho. Una mujer que planta iglesias, y no lo hizo solamente en Roma, sino que también lo hizo en Corinto y en Éfeso. En la iglesia de Éfeso, Priscila se destaca por ser una maestra talentosa. Algo curioso, tiene 7 referencias en la Biblia y en 5 de ellas ella aparece en primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Usualmente podemos decir
siempre el pastor Gil, la pastora Elisa. Pero acá ella aparece 5 veces Priscila y Aquilas. Eso no es casualidad, eso es porque ella allí está demostrando que tuvo un gran liderazgo en el ministerio del Señor. Mi personaje es Rispa, de verdad que un personaje que me llamó muchísimo la atención, una historia bastante triste pero también muy alentadora. Datos curiosos, bueno, fue concubina de Saúl, tuvo 2 hijos, Armoni y Mefiboset. Cabe destacar que Mefiboset no es el mismo que estuvo en Lodebar, más bien era tío de ese Mefiboset que estuvo en Lodebar. Fueron asesinados por gabaonitas, por lo cual esta mujer decide cuidar los cuerpos de sus hijos a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Aves rapiñas, animales salvajes, no desfalleció hasta lograr una sepultura decente para sus hijos. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 21, del 8 al 14. Pero para que podamos entender todo el contexto, debemos también leer 2 de Samuel, capítulo 20. Si el personaje de Rispa era desconocido, yo creo que la mía ni era muy desconocido, porque no tenía nombre, sino que es la Sunamita, porque viene de la región de Sunén. Entonces, Rispa si era desconocida, esta era más desconocida. Su nombre no aparece, sino que dice que era de la región de Sunén, y ella venía, pues Eliseo pasaba siempre por Sunén, ya todos conocen al profeta Eliseo, y dice que él vivía en el Monte Carmelo y siempre pasaba, era como a 10 horas y él pasaba por Sunén, pero allí había una mujer y la Biblia la registra como la Sunamita. Era una mujer muy distinguida, es decir, era una mujer principal de esa región, era una mujer rica, era muy importante. Un dato curioso, que fue la primera mujer hotelera, porque hizo un aposento para el profeta Eliseo. Óiganlo bien, la primera mujer hotelera, una mujer muy importante. Su posición social se le describe como una mujer digna, respetada en la comunidad. Su fe, una mujer con mucha fe, y una mujer que a pesar de que tuvo problemas cuando su hijo, pero una mujer que yo la veo como una mujer como una mujer muy confiada en el Dios que había